Resumen del tema 4, las ISRs, excepciones e interrupciones. ¿Qué es una excepción? ¿Y qué es una interrupción? ¿Por qué es útil utilizarlas? Porque nuestro procesador tiene que estar preparado frente a eventos externos y tiene que reaccionar. Entonces, esos eventos externos los vamos a llamar excepciones. Y esa operación que se realiza para contrarrestar esa excepción se llama ISR. El mecanismo para darle respuesta a una excepción barra interrupción, porque son sinónimos, pues es la siguiente. El primer paso es reconocer si se ha recibido o no la interrupción, siendo el segundo si en el cual se decide si se va a tratar o no. ¿Por qué? Porque yo, si tengo tantas interrupciones posibles, pues si a mí no me interesa que se traten 20, pues a pesar de yo recibirlas, es decir, a pesar de que estén pendientes, pues yo puedo programarlo para que no estén habilitadas. Es decir, que a pesar de que estén pendientes y que sucedan, no darles una respuesta. Entonces, el segundo paso básicamente consiste en función de si están habilitadas o no, pues pasar al paso 3. En el paso 3, en las, eh, excepciones que están habilitadas y pendientes, pues se comparan entre ellas la prioridad. Que la prioridad es un número correspondiente a cada pues ISR, a cada excepción. Y dependiendo de la que tenga más prioridad, pues esa es la que va a pasar al paso 4. En el paso 4, el procesador busca en la memoria de programa qué instrucciones le voy a dar a esta excepción, qué ISR la voy a dar. Una vez ya encontrada la dirección, pues se pasa al paso 5. En el paso 5, para no poder, bueno, más bien para no joder lo que tenía ya antes, pues estos datos, estos registros, estas variables que tenía antes, pues las guardo en la pila. Ahí ya hace las operaciones, mi ISR, y pues cuando una vez se deja de realizar la ISR, pues se restablece esos datos que he guardado en la pila y se continúan con las antiguas operaciones que estaba haciendo antes de la interrupción. Antes de seguir, es importante decir que en el Cortex M3 hay una sección, no, más bien una parte que en específico que se va a encargar en el tratamiento de estas interrupciones barra excepciones, que va a ser el NVIC. El NVIC es este bloque que va a parar cualquier ejecución que esté haciendo el procesador en el caso de que se trate una ISR y ya está. Para Cortex M3 pues hay dos tipos de excepciones. Las excepciones del sistema, que son aquellas que las ha generado el propio microprocesador o el microcontrolador, que son las que tienen el valor numérico del 1 al 15. Se categorizan por números, ya está. Por ejemplo, el reset es una excepción del sistema. Y las interrupciones son aquellas que se han generado fuera del microprocesador barra microcontrolador, que son las interrupciones que van del número 16 al 255. Sin embargo, el RPC 1768 pues solamente utiliza 35 en total. Va a utilizar las 15 excepciones del sistema y el resto pues son interrupciones. A pesar de que el Cortex M3 pues mm, pueda aguantar 255 tipos de interrupciones.
El NVIC, pues para manejar las interrupciones, pues utiliza una serie de registros en función de lo que se necesite. Las operaciones o interrupciones con mayor prioridad siempre hay que acordarse que son el reset, el hard fault y el NMI. Bien, ¿qué registros son los que puedo utilizar? Entraremos en hincapié más tarde, pero bueno, tengo registros de habilitación y deshabilitación de interrupciones, registros de borrado de interrupción, registros de manejo de prioridad, registro de bit, registros de control del reset, de máscaras, de tablas de vectores. Es que tengo distintos registros que me ayudan a manejar las interrupciones, que luego ya los veremos. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la interrupción que se está ejecutando actualmente? En el registro de estado, recordemos el que se componía por el APSR, el IPSR y el EPSR, pues ciertos bits, que ya los dije en resúmenes de otros temas, pues se componían el IPSR. Pues el IPSR, el valor numérico que aparezca ahí, en ese registro, en esa parte del registro, pues equivale al valor numérico de la instrucción que que se está dando respuesta. Por ejemplo, si yo digo que el reset es la instrucción 1 y se está haciendo el reset, pues en el registro IPSR tiene que aparecer el valor numérico 1, porque el reset es la excepción número 1. Aquí, como vemos, el 1 es el reset con prioridad -3. La prioridad es un valor numérico que va de 0 a 255. Sin embargo, las prioridades del reset, NMI y hard fault no se pueden programar y son siempre las más altas, que son -3, -2 y -1. Es contraintuitivo porque en cortes M3 la prioridad más alta es para el número más pequeño. Entonces, uno con prioridad -3, pues va a ser más prioritario que uno con prioridad 255. Luego tenemos la instrucción, perdona, la excepción 18, 19, 20 y 21, que son las interrupciones externas, las cuales son las únicas cuatro que vamos a realmente programar. Vale. Ahora vamos a hablar sobre los distintos pasos para los cuales pues hacemos el tratamiento a la excepción. El primer paso es reconocer si la interrupción ha llegado o no. Para saber si ha llegado, tenemos los registros ISPR y los ICPR. Los registros ISPR son registros de 32 bits y tengo dos de ellos, el ISRP0 y el ISPR1. ¿Por qué tengo dos? Pues porque tengo 35 excepciones a tratar. Por cada bit es una interrupción. Y como tengo 35, pues los 32 bits del ISPR0, perdón, pues se utilizan para las 32 primeras excepciones. Y las otras tres excepciones, pues se manejan con el registro ISPR1. ¿Vale? Lo mismo sucede para otros registros a futuro y claramente va a ser también el caso del registro ICPR. Bien, ¿qué sucede con estos registros? En el registro ISPR va a valer 1 el bit correspondiente a la excepción que ha llegado. Por ejemplo, si ha llegado, si yo quiero hacer un reset, pues el reset, recordemos que es la primera excepción. Entonces, el bit 0 del registro ISPR0
pues tiene que valer 1, ya que se ha recibido la excepción de reset. También yo puedo escribir en este registro y poner un 1 en aquellas excepciones que yo quiera simular. ¿Por qué digo simular? Porque si yo escribo en el registro ISPR, es decir, que escribo un 1 en aquellos sitios donde quiero que esté supuestamente pendiente la interrupción, pues el sistema va a detectar como si hubiera recibido una interrupción y lo va a tratar como si hubiera existido. Entonces tú puedes simularlo de si recibo tal interrupción, ¿qué hace mi sistema? O lo que sea. Y bueno, y el ICPR son dos registros en los cuales cada bit asociado, si yo escribo un 1, si la instrucción está pendiente, ya deja de estar pendiente. Es como si hubiera no existido. Imaginemos que yo he recibido eh, el reset, ¿vale? Y yo no quiero hacer reset de ninguna manera. Pues habría dos posibilidades. Ignorarlo, que ignorarlo es en el paso 2, o bien borrarlo de la existencia, que borrarlo de la existencia es en el paso 1. Entonces tendría que escribir en el bit 0 del ICPR un 1, para así hacer que el... Sí, para así hacer que el reset, bueno, como si la excepción de reset nunca haya surgido. Luego el paso 2 pues es la habilitación a la excepción. Aquí en este paso pues tenemos los registros ISER e ITHER. Los registros ISER, si yo escribo un 1 en ellos, pues puedo habilitar la excepción. Y si yo escribo un 1 en los registros ITHER, pues es como si las deshabilitase, ¿vale? Eh, ¿Qué era lo que sucedía cuando estaban habilitadas o deshabilitadas? Si están pendientes y están habilitadas, se van a ejecutar, tarde o temprano. Pero si no están habilitadas y están pendientes, se ignoran hasta que yo las habilite. En el momento que yo las habilite es cuando pueden ser ejecutadas. En cambio, en el paso 1, o sea, no es lo mismo ignorar lo que decía que borrar de la asistencia. En el paso 1 es cuando directamente como si no hubiera recibido nada. E ignorar es que yo he recibido, pero decido no tratarlo, que no es lo mismo. Luego pasamos al paso 3, que es el de la prioridad de interrupción. Cuando yo tengo varias excepciones pendientes y habilitadas, pues empezará por tratar o ejecutar la excepción con mayor prioridad. La prioridad es un valor numérico entre el 0 al 255, como decía antes, menos para tres excepciones en particular, que son el reset NMI y el hard fault, que no se van a poder programar y tienen prioridades -3, -2, -1 respectivamente, las cuales son las más altas. Y el Cortex M3 pues implementa un sistema con desalojo. Esto quiere decir que si mientras se está ejecutando una excepción, una ISR, pues llega otra con una prioridad mayor, la que se está ejecutando, la ISR que se está ejecutando, se para y procede a ejecutarse la ISR de la que tenga la prioridad más alta. Para controlar la prioridad, se asigna 8 bits por cada interrupción. Entonces, como tengo 35 interrupciones, pues necesito 9 registros. Es así. De esos 8 bits que yo empleo para ajustar la prioridad, pues realmente el LPC 1768 no utiliza esos 8, sino que solamente utiliza los 5 bits más altos. Y luego tengo dos factores importantes a tener en cuenta. Uno es la prioridad tocha, que es la prioridad de desalojo, y luego la subprioridad. ¿Cuándo se mira la prioridad tocha y cuándo la subprioridad? Vale.
La subprioridad solamente se va a ver cuando dos instrucciones tienen el mismo valor numérico de prioridad tocha. Entonces, si uno tiene prioridad 3 y el otro 4, se va a coger el que tenga prioridad 3. Pero si uno tiene prioridad 3 y el otro prioridad 3, entre ellos se va a tener que ver la superioridad. ¿Y dónde está definida la superioridad? La prioridad de desalojo y tal. Pues en esos 8 bits. Bueno, particularmente en los 5 más altos en el caso del LPC 1768. ¿Y yo cómo puedo ajustar cuántos bits son para su prioridad y cuántos para la prioridad de desalojo? Pues con el registro, o más bien la parte del registro pregroup perteneciente al registro AICR, que luego ya se verá en los ejercicios que hay maneras de configurarlo de manera sencilla en vez de irte al AICR, modificar los bits. Bueno, aquí te aparece que si tú modificas bueno, más bien, el pregroup, ese registro es solamente de 3 bits, del 8 al 10, es decir, los bits 8, 9 y 10 del registro AICR. Entonces, esos 3 bits son los que voy a tener que modificar. Vale, si yo pongo un 0, 1, 0 en ese pregroup, pues lo que estoy queriendo decir es que en el bit 2 es el más alto para poner una subprioridad. Y claro, recordemos que solamente se utilizan los 5 más altos. Por lo tanto, los 3 más bajos no se utilizan. Que los 3 más bajos son el 0, el bit 0, el bit 1 y el bit 2. Si yo pongo que el bit de subprioridad más alto es el 2, pues es como si no hubiera subprioridad, porque los 3 primeros bits no se utilizan. En cambio, cuando pongo ya un 3, el bit 3 es ya como se ve en esta imagen. Es decir, voy a utilizar 4 bits para prioridad de desalojo y voy a utilizar solamente un bit de su prioridad. Aquí tenemos unos ejemplos que convendría verlos un poco, que básicamente expresan un poco lo que decíamos. Por ejemplo, si llega una excepción que tiene más prioridad que la que se está ejecutando, ¿qué sucede? Pues aquí tenemos los dos casos. En el caso de que tenga menor prioridad, en el que tenga más prioridad. Hay que tener cuidado con algo, que es que ninguna excepción. Imaginemos que se está ejecutando una excepción de prioridad 3 y luego llega una de prioridad 3 y con una subprioridad mayor. En teoría se debería ejecutar la que tiene mayor prioridad, ¿no? Entonces se interrumpiría la que se está ejecutando y tal. Vale, pues bien, si ambas coinciden en prioridad de desalojo, me da igual que tenga mayor subprioridad, no se va a desalojar. Por eso, cierta parte se llama prioridad de desalojo y otra es la superioridad. La superioridad solamente se miran si están pendientes y habilitadas al mismo tiempo. Pero si ya una se está ejecutando, no es que estén habilitadas y pendientes al mismo tiempo, porque la que se está ejecutando ya no está pendiente, se está ejecutando. ¿Vale? Entonces, eso es algo a tener en cuenta. En cambio, si yo recibiese una de prioridad 2 y se está ejecutando una de 3, pues se coge la de 2, se ejecuta la de 2, se termina la de 2, se sigue ejecutando la de 3 y se termina la de prioridad 3. Vale. Luego Cortes M3 nos permite fijar un nivel de prioridad mínimo de las excepciones que yo quiero tratar. Es decir, por ejemplo, si yo solamente quiero tratar excepciones que tengan una prioridad mayor que 15, pues lo puedo ajustar
O que solamente quiero que se ejecuten pues el reset, el NMI y el hardfault, que son las que tienen mayor prioridad. Pues también se puede hacer. ¿Cómo? Con los registros Primask, Foldmask y BasePre. El Primask es solamente un registro de un bit en el cual si se pone a 1, pues solamente va a aceptar las excepciones de NMI y el hardfault. También el reset, por supuesto, porque es el que tiene mayor prioridad. El Foldmask es también un registro de un bit en el cual solamente se acepta el reset y el NMI. El resto no se acepta. Bueno, más bien que no van a estar habilitadas, por lo tanto se van a ignorar si se recibe. Y el BasePre, pues es configurable. Yo si pongo en el BasePre 15, pues aquellas que no superen el 15 de prioridad, pues no se van a ejecutar, se van a ignorar. Vale. El paso 4 es la búsqueda de dirección de memoria de la función que queremos ejecutar. Cuando una interrupción está pendiente, habilitada y ya sabemos que tiene la mayor prioridad entre otras, pues lo que hace falta es saber qué función se tiene que ejecutar para esa excepción. Entonces, lo que hace el Cortex M3 es previamente haberse creado una tabla de vectores. ¿Qué es una tabla de vectores? Pues es en un espacio muy definido de la memoria, se guarda las direcciones de cada ISR, ¿vale? Por ejemplo, normalmente se empieza a guardar desde la memoria 0x00000, ¿vale? En la celda 0x0000 va a estar el primer valor de la pila. En el 0x00004, porque recordemos que se separaban de 4 en 4, pues va a estar la dirección del reset. En la dirección tal, pues va a estar la dirección de otra instrucción, ¿vale? Pues del 0 hasta no sé qué cuántos, pues se van a ir guardando las direcciones de memoria de las distintas ISRs. Y ese conjunto que está definido desde el 0 o hasta el tal, pues se llama tabla de vectores. Esta tabla de vectores realmente se puede mover mediante un registro que se llama el vector. Si yo quiero que en vez que empiece la tabla de vectores en vez del 0000, pues que sea a partir del 00001, pues también lo puedo configurar a través de este registro llamado vector. Bueno, aquí era lo que decía, que aquí cada, cada registro, perdón, cada instrucción está separado en términos de dirección de memoria de 4 en 4, ¿vale? ¿Y cómo se obtiene, por ejemplo, la dirección de memoria de la instrucción 36? Pues multiplicar 36 por 4, porque empieza desde el 00 normalmente. Vale. Así es como se ve el lenguaje de una tabla de vectores, en el cual tú pones DCD, o sea, tú empiezas en el 000, ¿vale? DCD lo que hace es, te reserva 4 bits, ¿vale? Y en esos 4 bits, 4 bytes. En esos 4 bytes, pues lo que hace es rellenarlos con un número, ¿vale? Por ejemplo, en la instrucción DCD reset handler, el reset handler es una manera de poner simplemente dirección de memoria del reset. O sea, estoy diciendo que me reserve 4 bits y que se meta ahí la dirección del reset handler. Ya está. Y bueno, algo que también es importante. Las funciones que yo voy a programar van a tener este nombre. Si yo quisiera configurar el reset, pues tendría que crear una función
void reset barra baja handler entre paréntesis no sé qué pollas. Tendría que hacerlo así. Tiene que llamarse la función que yo voy a crear con el mismo nombre que aparece en la tabla de vectores. Que como vemos normalmente termina por handler. Luego, los siguientes pasos, pues en el paso 5 recordemos que se guardaban los registros que definían el estado antes de la excepción y por defecto se guardan los registros de R0 a R3, R12, LR, PC y PSR. Sin embargo, se pueden configurar para que se metan, para meter más. ¿Y cómo se meten? Mediante operaciones push. Luego, en el paso 6 se ejecuta la ISR, ya que se ha obtenido la dirección de la instrucción a ejecutar en el paso 4, pues ahora es cuando se va el contador de programa a esa dirección y se empieza a ejecutar. Para saber si una excepción está activa o no, pues se puede ir a los registros IABR, que tenemos IABR0 y IABR1, en el cual cada bit representa una excepción, la cual está activa o no, dependiendo de si vale 1 o 0. Luego el paso 7, pues es el paso de restablecer la pila. Si yo he hecho push para meter los registros, pues ahora hago pops. Y en el paso 8, pues continúo la ejecución de las instrucciones que estaban previamente antes de que apareciera esa interrupción. ¿Cómo yo puedo implementar estas interrupciones? Pues se tiene que crear las funciones que decía. Más bien se tienen que programar esas instrucciones para para la excepción. Luego se establece un tamaño de pila que permita llevar las interrupciones de la aplicación. ¿Por qué? Porque yo al fin y al cabo voy a tener que meter lo que había antes de la excepción en la pila. Entonces, si no tengo una pila suficientemente grande, pues estoy un poco jodido. En el tercer paso, pues se configura la tabla de vectores y se ajusta el vector. Que vector normalmente no lo vamos a ajustar, que lo vamos a dejar en el 0 y ya está. Y luego en el cuarto se ajusta la prioridad de las interrupciones y en el quinto paso pues se habilitan, ¿vale? El último paso es la habilitación de las excepciones que se quieran tratar. Estos son algunos casos, ejemplos de lo que he hablado. Por ejemplo, aquí vemos que recibimos una interrupción. Entonces la interrupción, cuando la recibimos, pasa a estar pendiente. Y cuando se empieza a tratar, que es lo que aparece en processor mode, pues cuando se empieza a tratar es cuando está en activo. Y cuando está en activo, deja de estar pendiente. Entonces se baja a 0. Pues ya está. El resto de imágenes se pueden llegar a pensar de esa manera. Un término que hay que tener en cuenta es la latencia de excepción, que es el tiempo que tarda desde que se reconoce la ISR hasta que se empieza a ejecutar. Se busca que sea lo menor posible y en Cortex M3 es 12 clocks como mucho. A la hora a la hora de ejecutar instrucciones, tú en el Cortex M3 tienes unos privilegios limitados o ilimitados, dependiendo de en qué nivel estés. ¿Por qué digo lo de los niveles? Porque para cuando tú creas software,
Cuando creas, pues por ejemplo, un sistema operativo, la gente que use ese sistema operativo, lo peor que le puedes hacer es dejar que modifiquen las cosas que están dentro. Entonces, para restringir su acceso a distintos registros o datos, pues tienes dos niveles de privilegios. El nivel usuario, que es en el que no se puede acceder al hardware ni ejecutar cierto tipo de instrucciones, y si quieres realmente modificarlos, pues dependes del sistema operativo, que cuando haces que el sistema operativo te haga esos cambios que tú pides, pues se llama, es como decir que se hace una llamada al supervisor. Luego tienes el nivel privilegiado en el cual no hay ninguna limitación y siempre que se ejecuta una ISR, es decir, cuando una ISR está en activa, pues se ejecuta en modo privilegiado. Al igual que el sistema operativo también está en modo privilegiado. Pero yo realmente no puedo pasar de nivel usuario a nivel privilegiado a no ser que haga alguna trapichuela del estilo, por ejemplo, yo como usuario genero una excepción y esa excepción hace que en vez de pasarme a modo usuario, pues en vez de estar en modo usuario, pues me pase a modo privilegiado. Porque como las excepciones están en modo privilegiado, pues yo desde modo privilegiado me puedo poner en modo privilegiado, no desde modo usuario me puedo pasar a modo privilegiado porque no puedo modificar, pues eso, el hardware, no puedo modificar los registros de control, etcétera. Y si estoy en nivel usuario, normalmente voy a estar en nivel usuario, a no ser que pues genere una ISR, por ejemplo. Para Cortex M3, luego hay dos modos de tratar las instrucciones, que es el modo handler y el modo thread. El modo handler es el modo en el cual entra si se está ejecutando una ISR. Y siempre recordemos que cuando se está ejecutando una ISR está en modo privilegiado, estamos en modo privilegiado. El modo thread es cuando se está ejecutando cualquier cosa menos una ISR. Este modo thread pues puede ser privilegiado o no según si se está utilizando el sistema operativo o no. Si está el sistema operativo, bueno, si hemos hecho una llamada al supervisor, pues estamos en modo privilegiado. Si no, pues no estamos en modo privilegiado. Estamos en modo usuario. ¿Y cómo sé cuando estoy en privilegiado, no privilegiado, no sé qué? Pues mediante el registro de control, que es un registro de 32 bits donde solamente dos son funcionales, el bit 0 y el bit 1. El bit 0 indica el nivel de privilegio en el que estamos y solamente se puede escribir estando en modo privilegiado. Entonces la estrategia, si yo quiero pasar de usuario a privilegiado, es crear una ISR que está en privilegiado y pasarme a modo privilegiado. Ya está. Y luego el bit 1 del registro de control indica cuál de las dos pilas es la visible. Que recordemos que la pila visible es el registro R13, que eso es algo que vimos en los resúmenes del tema 2. Siempre va a ser 0 en modo handler. En modo handler podemos ver aquí que si vale 0 se está utilizando la MSP. Y en modo thread, pues si está privilegiado, normalmente suele valer 0, aunque se puede escribir a 1 si estamos en modo thread privilegiado. Si estamos en modo usuario, estamos en thread no privilegiado y por tanto estamos utilizando la PSP. En modo usuario tampoco puedo modificar ni las frecuencias de los clocks, tampoco puedo. Bueno, y en general no puedo utilizar ningún registro que tenga relación con la modificación de interrupciones. Entonces, es un problema. Hola. Aquí es una explicación de qué registro se está utilizando
en cada situación, en thread privilegiado, en handler, etc. Y cómo pasar de modo usuario a modo privilegiado, etc. Por ejemplo, si yo estoy en modo usuario, ¿vale? Si yo estoy en modo usuario, pues tengo que generar una ISR para pasar al modo privilegiado, al modo handler, ya que se está ejecutando una ISR. Y, y cuando salgo, pues dependiendo de lo que haya configurado, en función de la función, pues puede salir en el modo thread privilegiado. Pero que es lo que estaba diciendo antes. Ahora vamos a ver las excepciones del sistema, que son excepciones que se realizan dentro del procesador. Teníamos, por ejemplo, el reset, que tengo aquí explicado cómo se da. Las fouls, que es cuando se realizan fallos del estilo fallo de manejo de memoria, cuando se falla el acceso a un bus, etc. Y luego están aquí otros como el sysdig o la llamada del supervisor. Que hablando de sysdig, ¿qué es el sysdig? El sysdig es un temporizador. ¿Qué es un temporizador? Es un dispositivo que tiene un contador, por lo cual, por cada clock que pase, se va a aumentar una unidad. Y los temporizadores normalmente están limitados por el número de bits del contador, hasta qué máximo de bits puedo contar. Si es descendente, ascendente, depende de la frecuencia del clock, de la posibilidad de precarga, que es algo que voy a explicar ahora, o la posibilidad de generar una ISR. ¿Qué es esto de posibilidad de generar una ISR? Pues la cuestión es que el sysdig nos permite, una vez cuando se llegue a cero, en el caso del Cortex M3, cuando llega a cero, pues se genera la interrupción número 15, que es la interrupción asociada al sysdig. En Cortex M3, el sysdig, o sea, el temporizador es descendente, la frecuencia del clock es el CCLK o otra fuente, una fuente externa. El número de bits es 24 y sí que permite la posibilidad de generar una ISR siempre y cuando se llegue a cero. ¿Y qué es la posibilidad de precarga? Bueno, más bien, el valor de precarga es aquel valor que queremos volver cuando se cuente hasta cero. Por ejemplo, si yo empiezo desde el 3 y empiezo a restar, pues paso 3, 2, 1, 0. Y cuando vuelvo a restar, yo quiero que vaya al 2 en vez de al 3. Pues eso es el valor de precarga, que se ajusta mediante los registros que tengo aquí. Con el registro sysdig val, con el registro sysdig load, el sysdig calib y el sysdig control. El sysdig val lee el valor actual del temporizador, es decir, S3, S2, S10.000, ¿vale? Y me permite también modificarlo. Es decir, si yo estoy contando hasta 1000 pues y lo quiero reducir, pues puedo sustituir el valor de este sysdig val y ponerlo a 500, por ejemplo. Luego está el sysdig load, que es, bueno, el valor de este registro es el valor de precarga, es decir, cuando se alcance el 0, ¿a qué valor me voy a ir? Si yo pongo el 4 en este registro, pues cuando el sysdig val valga 0, pues el siguiente valor de sysdig val pues será 4. Si yo he puesto en sysdig load el 4. Luego sysdig calib es para calibrar el sysdig. El sysdig recibe un clock y recibe millones de clocks que normalmente deberían ir a 100 MHz o lo que tengamos configurado en sí. En definitiva, tiene que ir a 100 MHz, pero eso no va a ser así. Y cada X tiempo, o bueno, más bien cada X clocks, se va a necesitar calibrar de nuevo
para no tener, para, bueno, hacer unas mediciones correctas. Entonces aquí, en estos registros, pues se pueden ajustar, pues cada cuánto quiero calibrar mi SysTick. Y luego el SysTick Control me sirve pues para ajustar el SysTick. Me permite básicamente ponerle un enable o no, decir qué fuente quiero de clock, me permite hacer que tenga una interrupción cuando se llega al cero o no. O sea, eso de que genera una interrupción cuando llega al cero, ¿es obligatorio o no? Lo puedo modificar. Entonces, algo que quiero entrar en hincapié es el count flag. El count flag es un bit, o bueno, más bien, sí, un bit, el bit 16 correspondientemente, que nos va a servir para este tipo de casos. Imaginemos que yo tengo en mi primera lectura 10.000 y en mi segunda lectura tengo 2.000 y yo recibo un clock con periodo t. ¿Cuánto tiempo ha pasado entre la primera lectura y la segunda lectura? Seguro que me diréis 8.000 t, ¿no? Pero es que también yo te podría haber dicho que parte desde el 10.000, baja, llega al cero, vuelve hasta el no sé qué y luego llega al 2.000. ¿Cómo yo puedo diferenciar entre ese caso y el otro? Porque aquí claramente pues la diferencia entre la primera lectura y segunda lectura pues capaz ha sido desde luego bastante mayor que 8.000. ¿Cómo puedo diferenciar ese caso respecto al otro? Pues bien, para eso nos sirve el registro conflag. El registro conflag vale 1 si yo he dado una vuelta. Y si yo he dado una segunda vuelta, vale 0. Entonces va a ir alternando según las vueltas que va dando ese contador. Y luego el CMSIS, que aparece aquí, es un conjunto de funciones que acepta Cortex M3, pero que no voy a entrar en hincapié porque estos vídeos son de teoría. Y ya está. Eso es todo lo del tema 4.